Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Manuel de la Cruz Candela, psicólogo de prevención y atención de la violencia familiar y sexual. El día de hoy les hablaremos sobre la norma oficial mexicana 047, que tiene que ver, y sobre todo el numeral 6.11, que se refiere a la prevención y a la atención de la violencia. La prevención y la atención de la violencia en su correlación con la sexualidad. Es importante la prevención y la atención a la violencia y su correlación con la salud sexual y reproductiva. La población de adolescentes sufren muchos tipos de violencia en este grupo etario. Hay embarazos en niñas menores de 15 años que pueden ser producto de violencia sexual. De ahí que es sumamente muy importante tomar en cuenta este grupo para poder realizar estas actividades de prevención y atención a la violencia. Para el manejo del embarazo en mujeres menores de 15 años, considerando a las niñas vulneradas por sufrir todos los tipos de violencia, incluyendo la sexual. Se cuenta con servicios especializados de la violencia para hacer frente y atender esta problemática. En cada una de las 7 jurisdicciones sanitarias que contamos en nuestro estado de Guerrero, tenemos ubicados los servicios especializados. Más adelante, mi compañera les va a explicar un poco dónde se encuentran ubicados y podemos en este mismo curso, pues un directorio donde ustedes pueden consultar y donde pueden hacer la referencia de los casos donde pueden ustedes referir a las menores o los menores que puedan detectar en esta situación. Ahora bien, la prevención y la atención de la violencia en este grupo etario es importante para poder sobrellevar esta situación porque tenemos que precisar como personal de salud que debemos realizar acciones de prevención, acciones de atención y de referencia de los casos de violencia, a minorar los daños que se puedan ejercer hacia la salud de las y los adolescentes. La referencia incluye la relación de los procedimientos que aplican de acuerdo a la normatividad vigente, esto es, la norma 046, que en este mismo curso les haremos mención. Ahora bien, en el numeral 6.11.2 se refiere al caso de detectar en una situación de violencia en este grupo etario durante la consulta médica, se deberá realizar una entrevista focalizada a fin de identificar los tipos y ámbitos en que se manifiesta la violencia para otorgar la atención médica requerida. Es decir, la intención y la aplicación de esta norma va enfocada a ese fin: ofertar pruebas de detección de VIH, tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales y pastillas anticonceptivas de emergencia. Esto es como parte importante de la atención que se le tiene que dar en el caso supuesto o en el caso que nosotras y nosotros podamos detectar alguna adolescente en esta situación de violencia. Y considerar que la violencia sexual está considerada como una urgencia médica. Se deberá de referir a los servicios de atención especializados con, ya sea CIPINA, que contamos también con este sistema para atender y tratar los asuntos relacionados con la violencia sexual en menores, que tienen también inclusive en caso del DIP la representación legal para tratar estos asuntos de acompañamiento a las y los menores de edad. Inclusive, recuerden que la atención no solamente la vamos a dirigir propiamente a los adolescentes, sino en los niños y adolescentes, sino también lo vamos a dirigir hacia sus madres, sus padres, sus tutores en cuestiones legales. Ahora, sí podemos observar que en algún momento dado los padres no quisieran realizar alguna denuncia o algún acompañamiento con los menores, recordemos que la misma ley de protección al infante y los derechos superiores del menor son primero, por lo cual nosotros estamos obligados, según la norma 046, para que sea un seguimiento de acuerdo a las autoridades competentes. Entonces es muy importante considerar que siempre el menor tendrá que ser acompañado por alguna autoridad, por alguna persona, ya sea tutor, ya sea madre, ya sea padre. Entonces es muy importante que ellos estén de acuerdo y que se procure sobre todo el cuidado de los y las menores y los adolescentes, ¿no? Es muy importante que podamos nosotros identificar los casos de violencia sexual. Ya lo veíamos en la presentación anterior referente a proveer, en este caso, de
profilaxis o de píldoras de emergencia para evitar embarazos y complicaciones en la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. El personal de salud debemos de saber inclusive cómo vamos a proceder conforme a lo establecido en la norma oficial citada en el numeral punto 2.16, que se refiere a la norma 046, en el capítulo de referencia que tiene que ver con hacia dónde vamos a enviar a las pacientes y a los pacientes que en algún momento dado presenten alguna complicación por el tema de violencia. Recuerden que como servidores públicos estamos básicamente normados por estas dos normas oficiales que indispensablemente de que si queremos o no, por las cuestiones de mitos y dudas que podamos tener, debemos de dar aplicación, ¿no? Es decir, yo tengo que contener en esta primera parte la atención que voy a dar, la detección, la identificación para reducir los riesgos que puedan tener las y los menores en el caso de ser víctimas de violencia sexual. De tal manera que esta norma, la norma 047 y la norma 046, son una guía sumamente importante para marcar los parámetros, para marcar la línea de acción que tenemos que acudir. Ya vimos que podemos dar profilaxis, ya vimos que podemos dar antirretrovirales. Esto es bien importante porque lo que logramos en este momento para dentro de las primeras 72 horas, que ya lo verán con la doctora Pamela, que también va a estar compartiéndoles en este curso, parte de la profilaxis que se le da a las personas dentro de las primeras 72 horas es sumamente importante. Entonces, fíjense qué tan importante es la comunicación que podamos tener. Y es lo que yo rescato mucho de esta, nos hace entrar en mutuo acuerdo con los y las demás psicólogas y psicólogos de otros programas hermanos, como es planificación familiar, y que vale la pena que de alguna otra manera nosotros podamos realizar algunas preguntas detonadoras, preguntas que puedan generar en las y los adolescentes en la apertura, ¿no? Entonces, vale la pena que podamos identificar y contestar algunas de estas preguntas. ¿Qué tanto tengo dificultades en el tema de implementar este numeral? Es decir, ¿qué tanto yo comparto con que algunas y algunos adolescentes vivan en situación de violencia? Esto es bien importante porque de pronto tenemos algunos mitos y algunas realidades que tenemos que ir descartando, ¿no? De pronto pareciera ser que si yo no creo o tengo varios mitos, pues me va a truncar la oportunidad de poder clarificar algunas cuestiones ahí sumamente importantes para la detección. Bueno, también es importante conocer cuál es mi rol dentro del equipo de salud para prevenir y o atender la violencia en los adolescentes. Y esto es bien importante porque pareciera ser que de pronto tuviéramos la idea de que solamente vamos a orientar de alguna manera en algunos temas muy generales. Pues la norma 047 nos habla que no solamente vamos a orientar, sino vamos a hacer acciones de prevención y acciones de atención. Y esto es bien importante porque refiriéndose al tema de atender, pues nos estamos refiriendo a que sí hay que dar contención, hay que estar con las y los menores que estén en esta situación de violencia, en los diferentes tipos de violencia que pueda haber, que ya lo abordaremos en una cápsula más adelante, pero es sumamente importante que todas y todos los prestadores de servicios de salud, no solamente el personal de psicología, tenga conocimientos de los primeros auxilios psicológicos, porque son indispensables para la atención a estos y a estas menores. Entonces, es bien importante, tomen en cuenta que la norma 047 se refiere a las diferentes violencias que pueda haber o que puedan ocurrir en la edad de 10 a 19 años, que es el grupo etario que trata esta norma. ¿Cuáles son los retos para identificar desde mi campo de acción para erradicar el problema de la violencia? Es decir, desde el lugar donde yo estoy, desde mi campo de acción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para identificar, para poder realizar acciones que permitan que las y los adolescentes puedan acercarse a solicitar información
problemática que pudieran presentar en la vida sexual y reproductiva de nuestras adolescentes. Si bien es cierto, el embarazo es uno de los puntos que nosotros manejamos en el programa como indicador de violencia, también la práctica obligada de la sexualidad en algún momento dado de las adolescentes y los adolescentes es un indicador que se presta para poder nosotros indagar. Yo te sugiero que no tengas miedo de preguntar. A veces ese es el problema, que el personal de salud no todos nos consideramos como conocedores. Sin embargo, yo te quiero invitar a que lo hagas de una manera muy suelta, que no tengas miedo. Seguramente él o la adolescente que se acerque contigo lleva la finalidad de poder hablarlo, pero sí necesitamos nosotros colocar como algunas preguntas detonadoras en ellos. Recuerden que su misma norma, la 047, habla sobre este consentimiento informado y algunos apéndices anexos que se refieren específicamente a hacer preguntas relacionadas sobre su vida sexual, inclusive si son obligadas o obligados a tener contacto. Y bueno, haciendo un poquito de hincapié a lo que es la norma 046, que es de violencia, de prevención de la violencia y atención de la violencia, pues también está la herramienta de detección que justamente se enfoca en los 12 últimos meses relacionadas con algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Entonces, pues yo te invito a que no tengas temor de preguntarle a tu consultante, a tu paciente adolescente, el tema de la violencia sexual que justamente pues nos toca tocar según nuestra norma 047. Y bueno, para ello yo te voy a invitar también que podamos ver un video que te va a clarificar un poco y te va a ilustrar un poco, y te pediría que al final de que veas este video, pues puedas hacer una nota, expresar un pequeño ensayo referente a este video y referente al tema de la norma 047, sobre todo específicamente en el numeral 6.11. Entonces te invito a que vayamos a ver este video y te pido que en la plataforma, en el espacio de tareas, pues puedas plasmar tus ideas de lo que te genera al ver este video. ¿Ok? Vamos a ver el video. Hola Andrea, ¿cómo estás? Nunca te he visto triste el día de salchipapas. No me importan las estúpidas salchipapas o las estúpidas salsas. Pero si hay 3 sabores. 3 sabores. Lo que pasa es que el profe Ricardo quiere verme después de clases. Es la 3ª vez esta semana y a veces se acerca demasiado. ¿El profe Ricardo, el depravado? Ese tipo es un total pervertido. Espera, ¿estás diciendo que el profe Ricardo... ¿Estás preocupada de que él te agreda sexualmente? ¡Diana! Mejor podemos hablar de salsas. Yo sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es muy importante. Mi hermana es psicóloga y me ha hablado sobre la violencia sexual. Básicamente, violencia sexual es cuando una persona agrede sexualmente a otra o la obliga a hacer algo sexual sin su consentimiento. Esto incluye tocar los genitales, el pecho o la cola, insertarle algo en cualquier parte de su cuerpo, mostrarle una imagen con contenido sexual u obligarlo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento explícito. ¿Consentimiento explícito? Sí, consentimiento explícito es un acuerdo claro y voluntario de hacer algo. En este caso, que involucre algo sexual. Encogerse de hombros o quedarse en silencio no cuenta. No puedes dar tu consentimiento si te sientes amenazada o si estás bajo el efecto de drogas o alcohol. Aceptar una cosa no significa que has dado consentimiento o permiso para todo. Puedes arrepentirte en cualquier momento si cambias de opinión. Bueno, pero ¿y entonces qué hago con el profesor Ricardo? Si él te está agrediendo de alguna manera, primero recuerda que no es tu culpa. No importa con quién estuviste, cómo estabas vestida y qué estabas haciendo. No hay nada por lo que debas sentirte culpable. Punto. Si alguien te agrede o te lastima de alguna manera, ve rápido al hospital y diles lo que te pasó. Ellos te ayudarán especialmente para prevenir infecciones de transmisión sexual o un embarazo no planeado. Allí te apoyarán en todo lo que necesites. También es importante que le cuentes a alguien de confianza, como un miembro de tu familia o al orientador de tu colegio. Puedes decirles personalmente, llamándolos, escribiéndoles o como te sientas más cómoda. Hablar con nosotros es un buen comienzo. ¡Me estoy enloqueciendo! Yo también. Es normal sentirse raro o asustado hablando de esto, especialmente si conoces al agresor. Pero es valiente hablar de violencia o cualquier tipo de agresión sexual que te haga sentir incómoda o incómodo. No solo te estás protegiendo, también estarás protegiendo a otras personas. Gracias, Diana.
Creo que voy a ir a hablar con la orientadora del colegio. Estamos contigo, Andrea. No importa qué pase. Mira, toma una de mis salsas. Menos la salsa de tomate.